Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de día cortito, porque después viene el fútbol, así que disfrutanos, porque vas a tener poco tiempo de nosotros. No a mí en realidad, sino al mejor panel de la televisión argentina. Todo bien el fin de semana, día lluvioso, ideal para quedarse mirando un ratito la tele, hacer una pequeña pausa y después seguir con las obligaciones del día. Pero toda la información, la cultura y los mejores periodistas están acá, no te lo pierdas. Empezamos, Martín. Y hablando de llamar la atención, la semana pasada te contábamos del Día Internacional contra la Homofobia. Y Mariana puntualmente también te contaba esta historia de aprovechar esta jornada y en esa semana utilizarlo en los colegios para educar, para hablar con los chicos del tema, para crear conciencia acerca de la importancia de los diferentes tipos de familias, de los que cada vez más estamos rodeados. Vamos a ver una nota que le hacíamos a quien presenta un proyecto que es justamente de maestros contra la homofobia, que estuvimos allí con todos los maestros manifestándose para crear conciencia, decir, señores, tenemos que hablar de este tema en el colegio, y no se aprovechó la semana. Estuvimos allí hablando con los docentes y vean lo que nos decían. Cuando no se permite que eso empiece a fluir y a avanzar, es porque quieren mantener al margen. Y cuando querés mantener al margen determinados sectores, es para que una sociedad siga agachando la cabeza. Falta un sistema de educación que evolucione sobre estos derechos y que se enseñe sobre los derechos individuales de las personas de una manera más intensa. Por lo general no es un problema para los pibes, el problema es para los adultos. Lo que hacen nuestros estudiantes es reproducir un discurso que está instalado en la casa. Esto por un lado. Una de las estrategias muy sencillas que uno puede hacer es, por ejemplo, no presuponer la heterosexualidad del otro. Es decir, si uno a un pibe de secundaria le pregunta si está saliendo con alguien, no hace falta al varón preguntarle si tiene novia. Digo, son pequeñas acciones que hacen que uno pueda ir construyendo una mirada diferente, más abierta, más inclusiva. En el gobierno de la ciudad no hay una política al respecto. Entonces, bueno, nosotros los docentes, las docentes nos juntamos a trabajar estrategias y en este caso lo hacemos desde el sindicato. La discriminación es un mecanismo que en el aula se da, insisto, a veces por desconocimiento, a veces por falta de valoración de la identidad del propio grupo de pibes y de pibas. Digo, pensar proyectos institucionales, proyectos escuela, donde la identidad sea el eje transversal, donde uno pueda trabajar con los distintos grupos que conforman ese grupo de aula, poder tomar las raíces de estas familias, las costumbres de las familias. Digo, no es solo en relación a la identidad sexual, sino que lo identitario es más amplio y creo que lo fundamental que uno puede hacer en el aula es primero ver quiénes somos, que creo que es un espacio vacío que deja el gobierno de la ciudad en su política educativa, que tiene que ver con no pensar materiales para todos y todas quienes conformamos la escuela, la institución. Manuel Belgrano planteaba la diversidad con los pueblos originarios de aquel entonces, con los afrodescendientes. No queremos formar un alumno tipo. Hay alumnos y alumnas con distintas orientaciones, con distintos colores, de distintas etnias, y todos somos iguales y diversos, y eso es lo que tiene que formar la escuela pública. Es una pelea que tenemos con el gobierno de la ciudad, en el sentido si la educación tiene que generar un modelo estanco o la educación tiene que generar diversidad, pluralidad en el marco de la libertad, como lo planteaban nuestros mayores y nuestros héroes. Yo creo que hay dos situaciones. La primera tiene que ver con un clima de mayor libertad que estamos viviendo en Argentina, ¿no? A la impronta del matrimonio igualitario, la sanción de la ley de identidad de género, un contexto político de respeto a la diversidad sexual ha tenido un impacto en las nuevas generaciones que ya se están educando en el marco de una sociedad que no permite ya la discriminación institucional, es decir, la discriminación del propio Estado. Y en el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires se choca con el incumplimiento por parte del gobierno de Mauricio Macri de una ley que fue sancionada hace 4 años, que manda que se incorpore el 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y además también manda que durante la semana previa al 17 de mayo se haga una gran comunicación
pública, una campaña para poder difundir todos estos valores de la diversidad, del respeto y de la no discriminación. Vamos todos con la marcha bien marchosa. A hablar, señores, se ha dicho. Bueno, ¿cómo era, Marian? No se respetó puntualmente. Hay una ley, ese claro, es el eje, ¿no? eso. Hay una ley votada por la legislatura porteña que estableció incorporar al calendario escolar esta fecha, el Día Internacional contra la Homofobia, como una forma de reflexionar en el aula, hablar con los alumnos y con las alumnas sobre la importancia de no discriminar al otro, a la otra por su orientación sexual. Y esto es lo que está reclamando el gremio UTCTera, y lo que reclamó 100% diversidad es, bueno, ahora les damos un año, tienen un año para incorporarlo y empezar a preparar materiales para poder trabajarlo. Pero lo cierto es que la semana pasada, el 17 de mayo, se celebró esta fecha y había toda una semana para trabajarlo en las aulas, y el gobierno de Mauricio Macri no impulsó esta medida.